Hablando de mujeres de poder, ¿verdad? Hablando de demasiado poder, porque ustedes son poderosas. Gracias. Amén. Las chicas superpoderosas. Una denuncia muy responsable y que abrió para mí La Voz del Pueblo con mucha fuerza. Retomar el presidente Fernández estas conversaciones con la prensa los lunes, hace una denuncia que a juicio del senador Rogelio Henao es peliculesco, que cómo es posible que unas cámaras, que si van a estar viendo lo que está dentro del carro. ¿Cuál es la realidad de esta denuncia que hace Leonel Fernández? Tú en el hemiciclo el martes tienes un turno que también fue viral con tus declaraciones, y Milton Morrison, que hoy dirige el Intran, dijo que ayer miércoles respondería a esas acusaciones muy fuertes y peliculescas para algunos de Leonel Fernández. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nosotros estuvimos en esa actividad de La Voz del Pueblo, acompañando al presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, y es presidente de la República, donde en primer lugar, con datos y hechos, porque aquí hay políticos que quieren a veces desvirtuar, porque este gobierno tiene una característica que es muy cosmético, muy mediático, muy de circo, y de dar poco pan, y la gente se le muere cuando no le dan pan. Entonces ya la ciudadanía está harta de circo, y con esto de el Intran Gay, como le han llamado, el escándalo de corrupción del Intran, se ha dado mucho circo y poca respuesta o solución, porque aunque Milton Morrison está queriendo responder, no hay forma que responda. Y te digo en específico, el año pasado, incluso debo indicarte que nosotros fuimos invitados a un programa de investigación periodística que iba a salir el sábado y no salió. Habría que averiguar por qué no salió, después salió en otro programa. Fue ese? No, eso después ustedes lo averiguan. Pero aquí no hay mucho, aquí hay 3 programas de investigación política. Pero lo importante es que después sale el escándalo como 3 o 4 meses después. Es que aquí hay gente que se está protegiendo de mucho poder, aquí hay vacas sagradas, aquí hay órdenes superiores que tiene que investigar el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, de manera cronológica, y voy a los datos que aportó el expresidente de la República, en primer lugar dijo que en octubre del año pasado, 2023, pues después de previamente la Dirección General de Contratos y Contrataciones, basada en varias denuncias de 4 empresas, decide primero darle advertencia a Hugo Veras, que era el director del Intran en ese tiempo, en varias ocasiones para que investigara esa licitación, esa adjudicación, que de hecho se le pagó casi el 75% por adelantado, que eso nunca se da, es un 20% que se da. ¿Por qué se da así, Tobías? Si ahí te interrumpo. ¿Por qué se da tanto? ¿Y qué ha pasado con Hugo Veras? Él está de licencia permanente, ya es una cancelación formal, está investigado. No, lo que pasa es que este gobierno, cuando está gobernando una élite oligarca, que cuando el funcionario es de esa élite, la directora de ética pública, ¿verdad?, va y se toma un café, y entonces el funcionario lo que hace es pedir una licencia y viene su sustituto. Doña Milagro, ha pasado en varios casos. Sorpresa. Bueno, ella dijo de este contrato que no le gustan los contratos que se suspenden y luego siguen, como una forma no muy responsable, ¿verdad?, de abordar el problema, de decirlo de manera más directa. Cuando el funcionario es de color o tiene el pelo crespo, pues viene ahí su destitución inmediata, y los resultados están ahí. Entonces, volviendo al tema. ¿Este gobierno es racista? Es una élite oligarca de un grupo de popis, como dice. No quiero entrar en división de clases, pero es el propio gobierno que hace esta clasificación en sus actuaciones y en su configuración. Pero fuera de esto, que no es parte del objetivo, el presidente Leonel Fernández indica que luego de esas advertencias, el Intran trata de defender el contrato, ¿verdad? Y le dice al órgano rector de la parte de compra y contrataciones, y apela inclusive a lo que le llaman un recurso de reconsideración jerárquico, para que sea la dirección de compra para reconsiderar esa medida. Después que ve que el escándalo está tan fuerte, entonces finalmente, ¿qué hace compras y contrataciones? Anula el contrato en noviembre, y en diciembre, entonces, ¿qué hace? Lo saca de la lista de proveedores del Estado. Entonces uno se pregunta cómo Milton Morrison, cuando hace una rueda de prensa hace 2 semanas, dice que Transcorp Latam violó lo pactado, lo acordado, y ya estamos hablando de un año después. Entonces uno se pregunta, si no tiene el registro del proveedor, ¿cómo el Estado le está pagando? Que son de las cosas que tiene que averiguar el Ministerio Público e investigar ese caso, porque se supone que el contrato no debió seguir. ¿Qué ocurre? Que también el Indotel
porque esto aquí no se trata de la luz roja, verde o amarilla del semáforo, aquí se trata de inteligencia artificial, de información de los ciudadanos, porque ese sistema inteligente de control de tráfico, que yo lo dirigí por 6 años, del 2004 al 2010, tiene adicionar a lo que es la parte del estudio de aforo para la ingeniería de tráfico, que no han dado pie con bola con mejorar el tránsito, y para eso es que se instala, tiene unas cámaras que generalmente se utilizan para un estudio de aforo que sirve para medir el flujo vehicular que ocurre en cada cruce. ¿Dónde entra el espionaje ahí? ¿Dónde es que Leonel Fernández dice espionaje? Y asignar de manera dinámica el tiempo, pero ahí se le agregó inteligencia artificial, se le agregó drones y las cámaras, más que de manera óptica contar el flujo vehicular, también te puede tirar fotos de tu vehículo y hacer lo que le llaman analítica de video. La analítica de video va más allá, donde puedes saber si la persona que está en el vehículo, si se movió, si no se movió. Es decir, puede ir más allá de lo que es el estudio de aforo, que es para que lo que se instala un centro como este. Ahora, en ese caso, la adición de drones, como anunció el propio Intran en ese momento, y de inteligencia artificial, uno se preguntará ¿para qué era? Bueno, el Indotel 2 veces le manda una comunicación al Intran diciéndole que desde un edificio, están ahí las comunicaciones, no se la inventó Leonel Fernández ni nosotros, es la Procuraduría que tienen que investigar eso. Desde un edificio en la López de Vega con Roberto Pastoriza se estaba interrumpiendo la transmisión de la señal de 4G que se asignan a las prestadoras de telefonía móvil. Y generalmente estos equipos... Perdóname, Tobías, esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo es que se interrumpe desde un edificio en la López de Vega? ¿Cómo Leonel Fernández lo sabe y la Procuraduría no? ¿Cómo entra el personaje de Jochi Gómez, que ha sido titulado en todos los periódicos el día de ayer y antes de ayer, que ha sido vinculado a casos de espionaje, que está vinculado a Transcorlatán, en esta denuncia de espionaje que dice Leonel Fernández y que dice el senador de La Vega que eso es peliculesco y que eso es un invento? Bueno, por un lado, tú sabes que ha habido conflictos. Si tú no sabes, pues te informo que entre las agencias de inteligencia del gobierno y la empresa que tenía el contrato, porque esa empresa no quería entregar la data, la información que tenía. Datos privilegiados de los ciudadanos. Que no debe ser. Eso debe ser poder del Estado, no de un tercero. Aquí nosotros debemos repensar las famosas alianzas público-privadas y los fideicomisos. Es decir, qué tercerizar y qué no tercerizar. Entonces, por ahí hay un problema grande, ¿verdad? Pero cuando el otro problema... eso no... Y aquí... No, porque vuelvo y repito que el objetivo no es la luz amarilla, roja y verde. Eso va más allá. Es más allá, es la información de nosotros, de los ciudadanos, que rompe con el principio de la privacidad establecido en la Constitución de nuestro manos privadas. Eso tiene que responderle el presidente Luis Abinader y el gobierno, porque es que aquí no solamente que no se ha dado respuesta, es que a la población, usando los semáforos inteligentes, han pensado que la gente es bruta, es decir, que el pueblo es bruto, y la gente ha entendido que aquí hay algo muy grande, donde hay decisiones superiores. Es muy grave porque para completar lo de los teléfonos, el Indotel le había advertido al Intran en varias comunicaciones que desde ese nodo se estaba interrumpiendo e interfiriendo las conexiones de 4G de las prestadoras que son utilizadas para el servicio de LTE. Lo que le llaman Long Term Evolution. Ustedes saben que la telefonía celular tiene varias generaciones, 1G, 2G, 2.5, 3G, 4G, 5G, y ya hay 6G. Pero estas frecuencias son asignadas por bloque a cada una de las prestadoras que dan servicio de celular. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacían esos equipos entrando en el mismo banda de frecuencia que corresponde a los teléfonos celulares, que no sea para buscar información en un espectro de frecuencia que no es el asignado? Primero necesita... Pero ahí no hay que vive Leonel. Primero, el presidente Fernández no vive en esa López zona. de Vega con Roberto Pastoriza. No, por ahí no. ¿Quién es que está ahí? Primero se necesita, edificio. no sé, pero hay una empresa también de inteligencia. Yo voy para allá ahora, López de Vega. Incluso el presidente creo que mencionó el nombre, Auris, creo que se llama la empresa de inteligencia, y cerca del edificio donde estaba la empresa también, es decir, combinado. Entonces la pregunta es, esas transmisiones, cuando son en un espectro que es licenciado, el Indotel tiene que dar una licencia de operación, un título habilitante, pero no puede coincidir con el espectro de frecuencia de otros agentes u entes privados o públicos que ya la tengan.
pero generalmente esos equipos, ¿tú sabes cómo trabajan? Como trabajan los equipos que nosotros tenemos en nuestra casa, los Wi-Fi, que es lo que le llaman on-license, que es una banda de frecuencia donde esos equipos pueden operar y operan todos sin interrumpir las demás bandas de frecuencia, y sobre todo, aunque todo el mundo está compitiendo por la misma frecuencia, baja la calidad, pero ahí es donde generalmente esos equipos vienen diseñados, a menos que vengan diseñados a una frecuencia específica que no sea utilizada para los servicios celulares, pero aún así el Indotel tiene que dar una licencia de operación. Vamos a platanar eso, porque tú eres muy técnico y te admiro en ese desarrollo profesional de explicación, pero para la gente que no está entendiendo. Carrera, ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones. Tú eres ingeniero en eso, con razón. Yo tengo 35 años en esta área. Imagínate, entonces, la pregunta es, y para platanárselo a la gente, ahí no solamente con la empresa que está con el problema en el Intran. Transcorp Latam, está el tema de que no han dado pie con bola para la reorganización del tránsito y para el buen funcionamiento de los semáforos, sino que hay algo más allá. A todos nos están grabando, a todos pudieran estar interviniendo en los asuntos personales, nosotros, nuestro vehículo, y eso lo tiene en las manos una empresa privada que ya se sabe que la gran industria de este tiempo son los datos, son las localizaciones de gente. O sea, eso lo tiene una persona sin que el Estado lo haya supervisado, en el Ministerio Público, nada. Son de las respuestas que debe el Ministerio Público dar, porque ya aquí, mi amiga Nicauli, el Ministerio Público debió accionar hace tiempo. Estamos hablando de un año. Incluso Compras y Contrataciones sometió un proceso de investigación a la Procuraduría y todavía no ha habido nada de respuesta de la Procuraduría. Entonces, ¿a quién se protege? ¿A quién se defiende? ¿A quién se está...? Pero ahí hay algo rarísimo. O sea, a Hugo Veras, mi amigo Hugo Veras, se va un año atrás. Ponen a un señor que además estaba con otras funciones públicas, creo que apellido Rijo, en el Intran, y no pasa nada, todo se calma, todo sigue funcionando tranquilo. Se puso y cuando para mi eso, amigo Milton Morrison, para apagar el escándalo. Pero ¿quién está detrás? Dicen que ahí han mencionado inclusive a don Hipólito, que el pobre, no sé, todo lo meten en todo, que ahí hay unas concesiones supuestas y alegadamente. ¿Cuál es el poder de Jochi Gómez en todo esto? No, esos son de los aspectos que debe la Procuraduría, el presidente de la República responder, porque ¿por qué se ha permitido que nosotros hinquemos hay alguien fuerte detrás de eso? Que hinquemos a la población a un elemento de trastorno de nuestra vida diaria y a tomarle el pelo. ¿Y por qué digo tomarle el pelo? Miren, en el año 2019 a ese Centro Inteligente de Control de Tráfico se le invirtieron 25 millones de dólares. ¿Y cómo es posible que en el 2020 nos fuimos todos para nuestra casa, el país se apagó, 3 meses en nuestra casa, volvimos en el 2020, creo que en mayo, y un año después viene el Intran con Hugo Vera a gastarle 1.317 millones de pesos adicional? Entonces uno se pregunta, ¿y qué inteligencia tiene este sistema inteligente de control de tráfico que al parecer es una vaca de efectivo? Es decir, de ahí se está sacando mucho dinero, porque no es posible que cambiando tarjetas, ustedes saben lo que nosotros invertimos en 6 años en ese centro, que lo llevamos a un nivel superior, incluso subimos las cámaras de video en línea para que la gente viera el tráfico, porque eso no es para vigilancia ni espionaje ni nada de eso. Nosotros lo más que le gastamos creo que fue 1.5 millones de un proyecto que había de señalización. Y de 1.5 a 1.123 pero agrégale 25 que se le invirtieron en el 2019, te pregunto, 3.000 millones y pico de pesos. Te pregunto del apagón. Nosotros sufrimos de miércoles a domingo, hace 2 semanas, un apagón semafórico. Es un atentado a la seguridad nacional. Tuvimos muchas dificultades. Ese viernes recuerdo yo que vi a punto varios accidentes yo misma. Yo duré 3 horas para llegar de mi origen al destino y era muy corto, en 20 minutos, media hora lo hacía. Tú que manejas el tránsito, que manejas toda la operación, yo no siento que nos dieron una explicación. ¿Tú la tienes? ¿Qué pasó? No, eso fue una advertencia que se había hecho 2 días antes, un miércoles, de que el dueño de esa empresa iba a venir a recoger sus equipos, a resolver su problema. No sé cuáles son los problemas que tiene, que son los que la Procuraduría debería explicarle al país. Y el viernes, a partir del 27, 28, 29 y 30, la ciudadanía tiene un blackout, como le dicen, ¿verdad?, del sistema semafórico de más de 50 y pico de intersecciones. Muchas críticas, es decir, en el polígono central, donde se siente el entaponamiento, donde hay horas
horas pico y donde se siente, así como para mandar el mensaje. Y también el sábado se tira otra información, un poco medio burlándose de la población sobre esa operación que se dio. Entonces aquí hubo un desafío de esa ¿Cuál es la empresa. respuesta de la autoridad? Ninguna, porque ¿qué hace Milton Morrison? Viene un sábado, anuncia por las redes que va a anunciar lo que piensa anunciar, y el lunes entonces, ¿qué anuncia? Lo que se anunció el año pasado. Oye, es decir, no sé si me entienden. Entonces, no hay respuesta aquí. Y ayer, en el día de ayer, yo no sé si ustedes vieron una periodista, antes de ayer, es que Milton Morrison, es decir, aquí le están tomando el pelo al país con esto. Es antes de ayer que Milton Morrison, por vez primera, manda una comunicación, la consultora jurídica, del Intran, pidiendo la rescisión de ese contrato. Es decir, que ahora es que inicia, le han mentido al país. No sé si me entienden. Sí, le mintieron el año pasado, le mintieron ahora y le seguirán mintiendo. Entonces, la respuesta no debe ser mentira, debe ser solución para la población. Perdóname, Nicauli, antes de salir de Milton Morrison, es que de Milton él dijo que le iba a responder a Leonel porque Leonel Fernández, que no es cualquier persona. Primera vez que veo molesto a Milton Morrison contestándole de manera hasta irrespetuosa al presidente Fernández. Está en un clima emocional bajo ataque, parece, Milton, es que ¿no? Parece que Celso Marrancini le alteró el equilibrio. El sistema nervioso. Y adicional, y eléctrico. Y adicional, viene de una institución que la dejó quebrada. Es decir, Milton Morrison recibe a Edesur del gobierno anterior con las pérdidas más bajas de las 3 distribuidoras, un 24%, y la deja en 42%. Y se supone que era el zar de la energía, ingeniero, presidente de ADIE, de los generadores, y que el privado gestiona mejor que lo público y que los políticos. Pero se ganó premio de calidad, lo premiaron en su gobierno. Eso se compra y se paga, tú lo sabes. En esa institución no había semáforos, no había contadores, no había cables, no había transformadores, y los empresarios que construían, después de pagar la media tensión, para bajar de media tensión a baja tensión, te lo digo por varias personas que han denunciado, tenían que pagar por fuera lo que ya habían pagado por dentro. Es decir, subió la nómina, multiplicó la nómina tratando de hacer un país posible, que lo hizo imposible. El nuevo director de Sur, ¿tú sabes cuántos empleados le canceló a Milton Morrison? Más de 500. Pues por eso anda así molesto. Más de 500. Ojalá estos 500 empleados, que eran botellones, no vayan entonces ahora al Intran a expandir la nómina pública, porque lo que vamos a tener es la incompetencia que tuvimos en Edesur en la parte energética llevada al Intran, que tiene un escándalo que difícilmente por mucho tiempo el Intran se pueda levantar de ese escándalo. Va a tener que invertirse, Nicauri, mucho dinero, mucho esfuerzo y mucha colaboración, porque el daño que le han hecho a esa institución emergente, naciente, yo creo que es muy difícil salvarlo. Y te digo una cosa, tienen 4 directores en 4 años. ¿Tú crees que nosotros podemos tener una movilidad acertada, un tránsito expedito, un transporte eficiente y una seguridad vial cada año cambiando directores? Y precisamente no porque estén haciendo la cosa correcta ni cumpliendo con la ley, es todo lo contrario. A diferencia del anterior, del coronel que estuvo ahí, que manejó esa institución, como le dijeron, para que el escándalo se opacara. Lo logró sí, porque íbamos a campaña. Íbamos para una campaña electoral y no se quería. Aplácame eso ahí en lo que yo salgo de esta reelección. ¿Eso tú crees que le dijeron? Lo felicitamos porque ese es el único que ha hecho, no el trabajo para el cual la institución debe estar operando, pero sí para el cual el presidente le ordenó. Mira una cosa, ahora con la Fuerza del Pueblo y con el presidente Fernández todos los lunes también hablándole al país, y viendo que parte de lo que dice confronta a ministros o directores en posición, ¿hasta dónde tú crees que el presidente Fernández esté para pararse en la brecha de defender la ciudadanía con miras al 2028 y quizás hasta de responderle la falta de respeto de Milton Morrison hacia su pronunciamiento al presidente Fernández? No creo que el presidente se remita a Milton Morrison, porque cuando terminó su participación con los medios de comunicación, pidió a la Procuraduría General de la República, que es la que debe ya dar respuesta, porque nosotros del Intran ya no tenemos ninguna posibilidad, porque cuando tú ves a un incumbente nuevo que no tuvo que ver con el problema, pero lo recibió, lo asumió, lo ha defendido y lo ha proyectado. ¿Por qué lo ha proyectado? Porque en su carta de remisión a Transcorlatal le dice que lo que ellos pactaron lo violaron, y uno se pregunta, ¿pero qué han pactado si el contrato debió estar anulado? Es decir, aquí hay cosas que realmente la ciudadanía ni nadie con 2 dedos de frente puede entender. Antes de irnos, una pregunta de política.
No, espérate, vamos a hablar un chin de política. Es una campaña de destiempo, según algunos, que Leonel Fernández relance La Voz del Pueblo. Hace un mes nada más que tomó posesión de nuevo Luis Abinader. ¿Están en campaña proyectando su candidato? ¿O hay alguna posibilidad de que hayan otros candidatos a la presidencia en la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se está recomponiendo el partido? Bueno, el partido actualmente está en el segundo Congreso Nacional, el primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancieri, primer Congreso Ordinario que será para el próximo mes, Manolo Tavares Justo, que se va a ser elector. Estamos en los trabajos de ese Congreso, fortaleciendo, consolidando la Fuerza del Pueblo, que es la principal fuerza política de oposición. Tuvimos un desempeño de un 30%. El pueblo nos dio un mandato de que somos nosotros los que debemos parar al gobierno en que ese poder que precisamente la mayoría del pueblo le dio, no lo use el presidente Luis Abinader y el PRM en contra precisamente del pueblo. Y eso es una responsabilidad muy grande que tenemos desde la Fuerza del Pueblo, ser ese partido principal de oposición. ¿Quién será el candidato? En estas condiciones. Leonel Omar. Y en el caso de eso hay que esperar al 2026, pero yo entiendo que el principal activo estratégico político de la Fuerza del Pueblo lo ha sido y lo es Leonel Fernández, y entonces eso no tiene cuestionamiento. Ha llevado a la Fuerza del Pueblo de cero, es decir, salir de un partido en división con el PLD, tomar la sigla del PTD y llevar a la Fuerza del Pueblo en su primera participación con sentencias y condenas jurídicas para que no participara, a ser un partido mayoritario la primera vez en menos de un año, en meses, un 8% a nivel presidencial, y llevarlo luego a 4 años con todo lo que ocurrió en esta campaña electoral a un 30%. Esos votos los sacó Leonel Fernández con un partido y un grupo de dirigentes que lo acompañamos, y aquí quiero felicitar a todos los que aportaron para que hoy la Fuerza del Pueblo sea la principal fuerza política de oposición. Y en cuanto a la campaña... ¿Y de Omar? ¿Qué me dijiste de Omar? Bueno, Omar es un activo estratégico importante también, como yo, como otros dirigentes que pueden ocurrir, porque en los partidos se da la democracia. Que sigue esperando Omar fue compañero, nuestro diputado excelente, fue vocero igual que nosotros, estuvimos compartiendo, ahora es el senador de la capital, está haciendo un excelente trabajo, y de verdad que es un político más que de mucho futuro, de mucho talento, que nosotros tenemos que aprovechar en la Fuerza del Pueblo y también el país, porque ya cuando uno tiene la característica del nivel que uno llega, ya uno no se debe únicamente a una organización política, Así su liderazgo traspasa la Fuerza del Pueblo, el PRM, el PLD, y ya la sociedad es que lo ve, lo asume. ¿Está en campaña entonces el profesor? Bueno, lo que te pudiera decir es que quien inició la campaña electoral, que fue la primera pregunta que debí responderte, fue precisamente Luis Abinader. Luis Abinader es un gladiador, no baja del ring. Ustedes lo ven todos los lunes en la semanal, poniendo temas, quitando temas, y es un gladiador. Y entonces el jugador tiene que estar en el juego. Entonces el partido de oposición, si tú ves un presidente de gobierno que de manera continua está en todos los medios poniendo temas y está en política, lo menos que podemos nosotros hacer es subir al ring. Entonces nosotros como partido de oposición tenemos que responderle al gobierno, porque para que haya gobierno debe haber oposición. Si no hay oposición se cae el gobierno, y la oposición debe ser fuerte y fortalecida, porque si no, entonces la división viene de adentro. Lo que no ha hecho el PLD, porque si la oposición se uniera, estuviéramos hablando de otra cosa. Pero vamos hacia unificar todo el país y todo el elemento opositor para llegar al poder. Ese trabajo lo estamos haciendo con una estrategia definida, con una línea opositora nacional, fortaleciendo la estructura, porque también yo puedo tener el liderazgo, Omar, Leonel o cualquier dirigente que pueda ser candidato en cualquiera de los territorios, nada más la presidencia de la República, y si tú no tienes una estructura, es el ejército, es la estructura que te lleva a los cargos públicos, tú tienes que fortalecer el partido, que es el instrumento que te lleva al poder. Pero quiero responder también desde el punto de vista del presidente, porque incluso fue él que llamó a los candidatos que aspiraban a una reunión después que ganó. Eso no se hace. No pasa ni siquiera un mes y el presidente pone a ministros, que aquí todo el que administra 2 pesos ajenos, no suyo, quiere ser presidente. El PRM, partido de gobierno, tiene más de 28 precandidatos presidenciales, más de 28. ¿Cómo? Eso no son los 6 que la gente generalmente habla. Aparte de Yayo, de Wellington, de Carolina, de la Vice, de Faride. De Faride, de Ito Bisonó, ¿de cuál más? De Fulcal, de Adolfo Pérez, de Yayo. Oye, tú Guido todos, también, ¿verdad? Guido Alburquerque, que si tú lo pones a contar todos y te da más de 28, todo el que administra 2 pesos ajenos
de los fondos públicos quiere ser presidente. Así que vengan aquí para que quieran ser presidente, que se bajen de ahí para contarle. Mira, pero una no cosa, con los cuartos de ellos, sino del Estado. Si Leonel se subió al ring, ¿a quién le dio el primer knockout? ¿Al presidente o al actual? Su participación ahora en la parte de el programa que tiene cada semana que va a estar ahí, realmente trató un tema nacional. Y en cada uno, Leonel va a hacer lo propio, porque yo entiendo que los políticos deben hablarle al país, y si tú eres dirigente del partido de oposición y encabeza la principal fuerza opositora del país, el pueblo te lo va a requerir si tú no hablas. Tengo que hacerte esta pregunta en los titulares de hoy. El presidente quita al alcalde de La Vega y lo hace ministro. Ahora el PRM quita a un diputado y lo hace alcalde. ¿Qué lectura le das a eso con la situación de La Vega? Mire, yo tengo un amigo, colega que aprecio mucho, que fue escogido alcalde, que es nuestro amigo el doctor Agustín Burgo, un buen legislador y un buen dirigente, una persona, un ser humano excepcional, pero aquí hay un problema de fondo que yo creo que la clase política deberíamos trabajar. Hay un vacío político, la constitución anterior era que le permitía al presidente designar funcionarios electos y la ley anterior electoral, pero con la constitución del 2010 ese vacío jurídico crea un problema. Entonces aquí la disyuntiva a nivel de la normativa debería ser: debe la Junta Central Electoral convocar elecciones, que yo creo que es un funcionario electo, porque renunció el alcalde y presionaron para que renunciara a la vicealcaldesa porque no era del partido de gobierno, para no darle esa cuota política a ese partido. Entonces queda en vacío. No pueden ser los regidores ni el presidente de la sala capitular, pero tampoco entendemos nosotros que puede ser el presidente de la República. Ahí los expertos en derecho constitucional, y ya que el gobierno quiere modificar la constitución, pero deberíamos sacan a recoger dos puestos electivos. Bueno, dejaron sin cabeza. Entonces ahí lo que entiendo que habrán consultado a la Junta Central ahí Electoral. lo que procede es que la Junta Central Electoral convoque nuevas elecciones. Pero el gobierno tiene la mayoría. Este país casi nadie habla de los temas, pero aquí hay un vacío jurídico que no, esa pifia no se puede dejar pasar. Que me avisen que yo soy vegana, arranco para allá a dirigir eso. No te permitiremos que deje ya que los hombres no pueden. Bueno, señores, gracias a Tobías Crespo, importantes declaraciones. Y aquí haciendo, ¿verdad?, nuestro papel. Vivimos en el casco urbano y estamos muy preocupados con la situación de la red semafórica. Ojalá que tengamos una respuesta a nivel también del Ministerio Público Independiente. Muchas gracias, amigos. Gracias, Venimos Tobías. en breve.